Es un gobierno en la cúpula, Andrés Manuel López Obrador, jefe del maximato, controlando a Claudia Sheinbaum, él aliado con los narcotraficantes 5 veces en su mandato, yendo a Badiraguato. ¿Qué vas a hacer a Badiraguato? Más que rendir pleitesía a la catedral del narco, protegiendo y derivando recursos de su hermano Adán Augusto López con el cártel dirigido por Bermúdez, su secretario. No es posible. Los marineros robando con el secretario. No, que el comandante en jefe. Asesinado. Puede parecer muy fuerte. El comandante en jefe, que era López Obrador, ¿era tan pendejo que le hacían todas esas cosas? Sí. ¿O él era cómplice? Él encontró este olfato político y dijo: gané con el narco, porque si el narco no hubiera ganado, ahí está el testimonio del rey Zambada en la corte de Brooklyn, de que le dieron $7 millones en 2006, y es todavía peor, por eso vuelvo al tema. En la gran ironía, a estos mexicanos que no quieren defender sus derechos, yo les sugiero que se pongan a pensarlo 2 veces, porque no estamos ya en manos de Morena, estamos en manos del cártel del narco de Morena. Exacto. Y ese cártel del narco va a quitar y va a poner fichas, y el día que una fecha le incomode, la va a quitar, como estos marinos, el almirante Guerrero Alcántar, el que les llevó la carta y lo que le costó fue la vida, cuando solo 2 personas de la Armada sabían dónde iba a estar de vacaciones. Es cierto. Entonces, no defender nuestro país ahorita implica que todavía se puede poner peor, y que el que se ponga peor es que estos van a depender cada más de ese dinero y de ese grupo de choque. Ya estoy hasta la madre de tanta mentira de Titina todas las mañanas, de tantos engaños, de tanta corrupción. Ves al Monreal diciendo pendejada y media, Adán Augusto igual, el Hernán que fue su secretario de seguridad, él no sabía nada, Adán Augusto, que le pregunten, no sabía nada. Creen que somos pendejos. Que vivimos en un gobierno de corruptos y narcotraficantes a la cabeza de Claudia Sheinbaum Pardo y antes de Andrés Manuel López Obrador. Tengo 4 amigos empresarios que nos apoyan desde el inicio. Empezaron 8. Nos quitaron a 4 por instrucciones de Andrés y luego de Titina. Ok. También a la agencia la que quieren quebrar. Es decirle a las y los que nos están viendo que reciban todos los programas sociales. Claro. Tienen derecho porque son constitucionales y se les dan más, pero eso no implica que estén obligados a votar de una manera. El programa social es un derecho constitucional, no un regalo de la presidenta o un regalo de antes de López Obrador, sino un derecho constitucional. Familia Atípica, familia Azteca, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de 30 minutos de Atypical en ADN. Es un placer tener a 2 invitados que forman parte de comentaristas de Atypical. Mi querido Rubén Aguilar, ¿cómo estás? Bienvenido. Mil gracias. Y mi gran Federico Doring. Federico, gracias. No, gracias a ustedes. A Federico lo ven los lunes con Margarita a la hora de la comida, Margarita Zavala. Mi querido Rubén lo ven. Seguro lo ven los miércoles a las 11 de la mañana en la mañanera. Y luego lo ven muy seguido de invitado. Bienvenidos. Mil gracias, Carlos. Bien, pues vamos al grano. A ver, yo tengo esta semana, yo les hago una reflexión como inicio de conversación. Elección de Titina. 54% ellos, 46% nosotros. Corruptos traidores en el INE. De 11 consejeros, 7 se vendieron a Morena. Luego, los magistrados, la rata asquerosa de López Obrador, en lugar de tener a 7 magistrados del Tribunal Electoral, a propósito tuvo 5. De esos magistrados, 3 se vendieron a Morena, ¿ok? Para que el voto sea... El voto famoso de la representación vaya a favor de Morena injustamente. Luego pasa
a las cámaras a donde no completaban. Y entonces llegan con una rata que se llama Yunes, con un file de este tamaño. Y le dicen, mira, este file es de tu papá, de tu mujer, tuyo y de toda tu familia. This big, ¿ok? Puede desaparecer con mucho gusto si traicionas al PAN y votas a favor de nosotros. Ah, no, pues cómo no, con mucho gusto. O sea, vota en contra de nosotros, otra traición, otra corrupción. Y la rata asquerosa de Yunes lo hacen presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, que hay que tener pantalones para eso. Bueno, de ahí después, hijos, llega a la Suprema Corte de Justicia. Y de repente, mi querido ministro Pérez Dayán, ¿cómo es? Qué bonitas fotos tenemos por acá. Tú decides, chato. Y otro corrupto, ministro de la Suprema Corte de Justicia, nos traiciona. Entonces, estamos hablando de una composición de traidores y corruptos, muy grueso. Fin del capítulo 1. Capítulo 2, viene la reforma judicial. Termina la reforma judicial, nos jodieron, nos dieron en la madre durísimo, durísimo, durísimo. Y Titina dice que el pueblo votó. Y el pueblo le cree. Vienen los huachicoles que están explotando la corrupción desde integrantes de la Secretaría de Ojeda, ahora sus sobrinos, uno está en la cárcel, otro está huido, el hijo del gobernador de Sonora, Durazo, estaba metido con los sobrinos. Con Fernando. Hay Los hijos de López. de López hasta la madre, esos son capítulos aparte, más ricos que Alibaba y los 40 ladrones por mucho. Y el país, no hay pedo. O sea, yo en lo personal, y no soy mocho, les juro que no soy mocho, ya estoy hasta la madre de tanta mentira de Titina todas las mañanas, de tantos engaños, de tanta corrupción. Ves al Monreal diciendo pendejada y media, a Dan Augusto igual, el Hernán que fue su secretario de seguridad, él no sabía nada, Adán Augusto, que le pregunten, no sabía nada. Creen que somos pendejos, en serio. Ese es el tema que yo quiero que lo platiquemos los tres hoy. Federico. Sí, a ver, yo complementaría una cosa. Y para Además. que. No, pero es que para que nadie reflexione de lo que en verdad pasa en el país, nació esta censura del bienestar. Este engaño de la presidenta de que, según ella, eliminó el artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones para respetar nuestras redes sociales y las plataformas digitales, pero eso es pura mentira, porque empezaron con dato protegido contra Carla Estrella en Sonora, estos censores judiciales, en Morelos, en Campeche, en Tamaulipas, en Sonora. Sí. Este asedio a la prensa, peor que las mañaneras del anterior, porque cuando vemos el otro nada más lo que escupía era veneno, injuria y calumnia. Sí. Pero no tenía un poder judicial como este de los acordeones con el cual amenazarte. ¿Qué dijo Beatriz Gutiérrez al diario ABC y a todos? Ah, tú vas a publicar que me quiero ir a vivir a Madrid y te voy a echar a mis ministros. Entonces, para que no se sepa la verdad, para que sigamos discutiendo la narrativa y la propaganda política del pasado y no la tragedia del presente, que es consecuencia de ese narcopresidente, hay una censura inédita. O sea, porque, digamos, en el peor momento que tú me digas del PRI, lo que me digas del PIPSA y que le dejaron de vender papel periódico Excelsior y que una pluma dejó de escribir o que alguien dejó de transmitir en Telegrado. Pero no los amenazaban con quitarle sus casas. No. Y no había un censor judicial al lado viendo con punto y coma. Y este avasallamiento a la libertad de prensa, al derecho a la información, nunca había existido en este siglo. Y me parece que eso es directamente proporcional al tamaño de la porquería que están tratando de esconder. Yo a todo lo que has dicho, el primer comentario tendría, Carlos, es decirle a las y los que nos están viendo que reciban todos los programas sociales,
Claro. tienen derecho porque son constitucionales y se les dan más, pero eso no implica que estén obligados a votar de una manera. El programa social es un derecho constitucional, no un regalo de la presidenta o un regalo de antes de López Obrador, sino un derecho constitucional. Y en razón de eso, pues una invitación a todas y todos los que nos están viendo a pensar por su propia cuenta, que asuman con toda la historia que tú contamos, que vivimos en un gobierno de corruptos y narcotraficantes a la cabeza de Claudia Sheinbaum Pardo y antes de Andrés Manuel López Obrador. Eso no quita en nada tu derecho de pensar libremente a recibir lo que te otorgan, porque te lo otorga la Constitución, no te lo otorga el gobierno de Morena. Pero yo quiero regresar al tema. O sea, yo mencioné durante 6 minutos corrupción, trampas, traiciones. Son palabras muy fuertes, enormemente fuertes. Y México está en paz, vive en paz, no tiene problemas de nada. ¿Y qué hacemos los que queremos que haya una legalidad en el país? A ver, yo nomás, vives en paz, pero tendríamos que hacer... Yo no, pero... Tendríamos que hacer es que son dos cosas distintas. Tendríamos que hacer una geografía del país. Este fin de semana hubo 170 asesinados. Sí. El fin de semana. Sí. Entonces, si tú vives en Sonora, o si tú vives en Sinaloa, o si tú vives en Michoacán, o vives en Guerrero, no vives en paz. Y toda la gente sabe que no vive en paz. Como fenómeno social grandote, podemos decir con lo que tú dices, sí, las calificadoras, los bancos internacionales que se mueven por otros criterios, pues dicen, bueno, ahí México medio va caminando, ¿no? Va caminando. Sin duda que va caminando. Y eso va caminando por el esfuerzo de todas y todos los mexicanos que cada mañana salen a trabajar y que mantienen a este país y que limpian las calles, pero también producen automóviles o producen alimentos o producen bebidas. Este país vive no de este gobierno corrupto de narcotraficantes, vive de la sociedad trabajadora de este país. Exacto. Millones de ellos reciben una dádiva de este gobierno. Les pido que entiendan que no es un regalo, no es una dádiva, es un derecho constitucional que nadie los va a quitar, no importa quién gobierne en el futuro, porque es una conquista de corte constitucional que no es un donativo ni de Claudia Sheinbaum, ni de López Obrador, sino por ser mexicana y mexicano, con ciertas características sociales que requiere un apoyo social, que por otro lado, este no es el punto, ese es una paliativo a su crisis. Ella y él va a resolver su problema el día que tenga un empleo remunerado, permanente, con seguridad social y con buen salario. Esa es la única manera que los países salen de la pobreza y este gobierno y el gobierno de López Obrador no han podido resolver esto porque no han crecido en la economía y si no creces en la economía no generas empleo y si generas empleo no abates la pobreza. Sí, a mí hago eco un poco de lo que dices, de algo que me preocupa muchísimo. Mira, yo entré a la política en los 90s. Sí. Cuando yo entré a la política en los 90s... Joven, me acuerdo. Joven todavía. Sí. La sociedad mexicana era una sociedad valiente. Los líderes empresariales levantaban la voz. Sí, señor. Los rectores de universidades privadas y públicas levantaban la voz. O sea, esos líderes de cámaras empresariales exigían a los políticos democracia, honestidad, Estado de Derecho, certeza de la inversión y no se quedaban callados. Yo me hago parte de ese sentimiento tuyo porque también, a ver, no es muy correcto lo que voy a decir, pero yo no veo a esos líderes empresariales defender sus derechos. No. Les acaban de arrebatar los ahorros en el Infonavit y callaron como momias la mayoría. Cuando yo entré en la política, la sociedad le ponía el paso a los políticos para la transición. El cambio venía de un clamor de la sociedad y ahora pareciera que hay mucho político que está más preocupado porque no sufra una persecución política, pero también hay que decirlo, en los liderazgos sociales, los que legítimamente tienen una responsabilidad para levantar la voz, porque si tú eres rector de una universidad, si tú eres líder de una cámara empresarial,
si tú eres líder de la Acción Ganadera, desde la trinchera en la que tú estás, yo no los veo levantar la voz. Yo veo una sociedad mexicana que no le exige al gobierno, que tiene más miedo de exigir su voz. Tampoco es que te digo que seamos nepalíes, pero veo una sociedad donde la gente se conforma con lo que les dan y no defienden sus derechos. Y cuando tú les dices que peleemos los derechos, que levantemos la voz, pues sí, te lo pueden acompañar o reconocer, pero yo no veo a los mexicanos que marchamos en contra del abuso de poder, defendiendo la democracia, el INE y la Corte, otra vez masivamente en las calles. Había un enorme clamor ciudadano por plantarle cara a estos narcos, y ese clamor ciudadano no se puede amildonar porque se han apoderado a la mala de todo. Deberían estar todavía más enojados, más iracundos, más beligerantes. A mí sí me preocupa mucho eso, porque pues no solo nada más los políticos y los periodistas los que tienen que evidenciar al régimen, los ciudadanos tienen cosas que levantar la voz y que reclamar. No me hagas reír. Bueno, pero ese es el México en el que yo empecé, ¿no? Había un acicate ciudadano enorme. Mi pregunta es, ¿y ahora dónde está el acicate ciudadano? Yo conocí a extraordinarios presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, a brillantes, ¿eh? Compara los últimos 3. Claro. Bueno, El último le abre la puerta a López Obrador en el coche. sí sé que en este momento, y desde adentro lo sé, que hay está roto el Consejo Coordinador Empresarial. Claro. Hay un sector que quiere hacerse pendejo, porque Claro. eso implica hacerse pendejo en razón de sus intereses casados con el gobierno, que diga, no, apoyemos el proyecto de Morena, sigamos por... No importa que se chingue la democracia, Exacto. no importa, no, eso no es. Porque Mientras a mí me vaya bien estos 5 exacto. años, pero que hay, jodan los pero demás. hay un exacto. otro sector, probablemente la mitad del Consejo Coordinador, que tiene una valoración ética de la vida, que no solo es la razón puramente financiera, sino que fueron, no sé, educados en sus familias, en sus propios valores, que ven que este gobierno es de corruptos y narcotraficantes, que dicen, no podemos aliarnos con un gobierno así. Espero que en esa disputa al interior del Consejo Coordinador Empresarial gane el sector que piensa que este gobierno es de corruptos y de narcotraficantes, y en razón de eso, como decía Federico, empiece una lucha ciudadana desde los sectores empresariales en contra de este régimen que no hace crecer la economía, que Claro. en razón de eso no hace crecer el empleo, que en razón de eso no hace crecer los programas sociales de las personas, con un desastre de la asistencia en salud pública, con el peor educación pública en los últimos 40, 50 años, con la peor seguridad pública, etcétera, etcétera. Y sí necesitamos a un sector empresarial nacionalista preocupado por este país que luche en contra de la corrupción y el narcotráfico del gobierno que hoy nos conduce. Y que exijan más. Mira, cuando empezábamos en la transición, cuando cayó la gran comisión del PRI en 97, la lucha política era quién lo hacía mejor. Te contrastabas, te comparabas. Y esos ciudadanos te exigían que lo hicieras mejor y te decían, esto que hizo bien el anterior de otro partido, hay que darle continuidad. Ahora yo veo, y sí, la verdad es que sí es muy doloroso, estos mexicanos, un poco lo que dice Rubén, que aceptan los programas sociales, pero que a cambio renuncian a tener medicinas, que a cambio renuncian a tener vacunas para sus hijos, que a cambio renuncian a tener quimioterapias para sus hijos con cáncer. O sea, esos programas sociales tienen que ser un plus, tienen que ser algo adicional. Y los mexicanos tendrían que poder exigir lo que tenían antes, más los programas sociales. Los programas sociales no pueden ser que te cancele todo lo demás, No. que tengas programas sociales sin carreteras, sin vacunas, sin educación, sin recreación, sin la posibilidad de salir con tu familia a la calle. ¿De qué Sin te sirven los programas seguridad, sociales claro. si vives en Culiacán y no puedes salir a la calle? O sea, pero no quisiera que todos nos viéramos en el espejo de Culiacán, de tener que vivir una narcopandemia de un año para encontrar el hartazgo, para plantarle cara a un narco como Rubén Rocha. Y pareciera que eso está sucediendo. ¿No? A ver, estos mexicanos chiapanecos que se están yendo a Guatemala, Sí. cosa que no pasaba antes. Sí. Es esta resignación, pero es parte de ese mismo egoísmo sociológico de, no, es que como el país está, perdóname, está de la mierda, mientras a mí me vaya un poquito menos mal con algo de lana en la bolsa, se puede cargar la fregada a toda la comunidad y le pueden quemar su casa al de al lado porque su hijo no quiso ser sicario en Chiapas.
Ese tipo de cosas a mí Mira, me preocupan mucho porque pues yo tengo una responsabilidad, hago lo que tengo que hacer con mi responsabilidad, pero yo soy tan fuerte como somos la sociedad misma, ¿no? Porque la potencia de la voz que yo tengo en tribuna tiene que ver con la cantidad de mexicanos que el gobierno, el narcogobierno sabe que hay detrás de mí, que no sea yo o cualquier legislador que suba a una voz ahí en el desierto, no puedo ser un oasis, tendríamos que ser la voz que respalda, ahora sí que quien le da voz a todos los que quisieran que alguien les defendiera en tribuna, y eso, pues ciertamente, ahí sí, Carlos, ¿para qué no seamos tarugos? Eso no está pasando, muy pocos se están poniendo en entredicho su patrimonio, sus libertades, pero cuando yo entré, los empresarios dicen, aunque me mande auditorías del SAT, yo voy por la democracia, y aunque me mande represalias el gobierno, yo voy a votar por un cambio. Y luego cuando ganaba el del cambio, le exigían que fuera todavía mejor. No le decían, ay, si ya ganó el cambio, yo ahora sí hágase usted lo que quiera. Le exigían todavía más al que ganó que al anterior. Y estos que se supone que son limpios, puros, sin pecado concebidos, les toleran todo lo habido y por haber. yo tengo 4 amigos empresarios que nos apoyan desde el inicio. Empezaron 8. Nos quitaron a 4 por instrucciones de Andrés y luego de Titina. Ok. También a la agencia la que quieren quebrar. Llevo 4 años y medio hablando con los empresarios con ese tema. A ver, yo doy la cara. Ya me dijo Hitler, ya me dijo Goebbels, Andrés Manuel. Titina me dice cada 40 minutos mentiroso sin comprobar una pinche mentira. Sin darte réplica. Doy la cara por todo lo que son los empresarios y el sector privado. Y ya se me acabó la lana, ya es un milagro sobrevivir en la quincena del 1 al 15. ¿Qué te dicen? Ay, Charlie, no me hagas eso, por favor, no me hagas eso. O sea, quieren quebrarnos a nosotros y no lo van a lograr. Pero una decepción de mis amigos empresarios como yo no se imagina. Porque... Tremendo, Federico? Sí, sí. Clarísimo, Carlos. Y es muy difícil en estos momentos, en este periodo histórico en México, requerimos hombres y mujeres heroicos. Y sé lo fuerte que estoy diciendo, pero solo así pueden cambiar los regímenes dictatoriales, constitucional, pero dictatorial como este. Y me hago compromiso, y nos puede parecer muy fuerte a las y los que nos están viendo hoy, que hemos dicho gobierno corrupto, gobierno narco, sí, gobierno dictatorial. Las 3 calificativos y cartel. Se pueden probar, 100%. Estar a la vista de la mesa de todas. Una invitación a todas y todos los que nos están viendo a analizar la información que estamos dando nosotros, pero que están también dando otros medios para entender qué es lo que realmente está pasando en este país, que es un gobierno en la cúpula, Andrés Manuel López Obrador, jefe del Maximato, controlando a Claudia Sheinbaum, él aliado con los narcotraficantes 5 veces en su mandato, yendo a Badiraguato. ¿Qué vas a hacer a Badiraguato? Más que rendir pleitesía a la catedral del narco, protegiendo y derivando recursos de su hermano Adán Augusto López con el cártel dirigido por Bermúdez, su secretario. No es posible. Los marineros robando con el secretario. No, que el comandante en jefe. Asesinado. Puede parecer muy fuerte. El comandante en jefe, que era López Obrador, ¿era tan pendejo que le hacían todas esas cosas? Sí. ¿O él era cómplice? Y yo no pienso que sea tan pendejo, solo pienso que era cómplice. Yo creo que y el líder de todo esto se llama Andrés Manuel López Obrador. Yo coincido contigo. Pero yo no coincido en que, decía Carlos Castillo, ahí discrepo contigo, Sí. Carlos Castillo Peraza, que en paz decía, no atribuyas a la maldad lo que se explica perfectamente por la estupidez. A mí me parece que podemos acusar de muchas cosas al López Obrador, pero no de falta de sagacidad. Es el pillo más astuto que yo he visto. Es un animal político, sí. Sí. Corrupto.
corruptísimo. Por eso, pero es que aquí Rubén No, pero planteaba la lo que iniciativa de dice- que era no, pendejo y no, ratero. no. Yo lo que acepto es que es ratero. Pues No, punto. Está bien, lo la otra, asumo. la otra no, porque, a ver, él encontró este olfato político y dijo, gané con el narco, porque si el narco no hubiera ganado, ahí está el testimonio del rey Zambada en la corte de Brooklyn de que Sí. le dieron $7 millones en 2006, y es todavía peor, por eso vuelvo al tema. En la gran ironía, a estos mexicanos que no quieren defender sus derechos, yo les sugiero que se pongan a pensarlo 2 veces, porque no estamos ya en manos de Morena, estamos en manos de el cártel del narco de Morena. Exacto. Y ese cártel del narco va a quitar y va a poner fichas, y el día que una fecha le incomode, la va a quitar, como estos marinos, el almirante Guerrero Alcántar, el que les llevó la carta y lo que le costó fue la vida, Sí. cuando solo 2 personas de la Armada sabían dónde iba a estar de vacaciones. Es cierto. Entonces, no defender nuestro país ahorita implica que todavía se puede poner peor, y que el que se ponga peor es que estos van a depender cada más de ese dinero y de ese grupo de choque. En las elecciones de Sonora, el grupo de choque, el que levantó a los operadores del Borrego Gándara, el que llegó a las casas del PRI, del PAN, a amenazarlos desde el miércoles de si sales de tu casa se muere tu hijo, si movilizas a alguien en la campaña, te mueres tú y tu familia, no eran los de Morena, No. eran los narcos. Clarísimo. Entonces, o defendemos nuestro país, o el narco va a seguir usando la franquicia de un partido para gobernar el país. Entonces, ahí sí es donde yo creo que Andrés, le puedo yo criticar muchas cosas, pero no falta de astucia, y lo que no puede la patria es permitir que este narcorégimen se consolide, que en las gubernaturas del 27 el narco ponga más que los que puso en el 21 y que ponga más de rodillas a Morena, porque también así como Trump los tiene de rodillas con la Alianza Intolerable y la información de las cortes de Brooklyn y Chicago y la información financiera, también el narco le sabe los mismos secretos. Claro. Y el día que el narco rompa y diga, me deshago de este para poner otro, es igual de frágil la relación. Yo asumo que lo que hemos discutido aquí, aunque suena muy fuerte, estamos en presencia de un... Pero déjame hacer gobierno- una pregunta. Si, el narco, ¿por qué tendría que mantener a alguien si no es solo para que cumpla todos sus Por caprichos? ninguna razón. El día que encuentre un atisbo de dignidad, delete, Claro. fleet, Porque, bye, como next. tú Claro. dices, porque el narco puso a Durazo y puso a Rocha y puso América, no se te olvide a América. Villarreal, puso a 14, 15 de los gobernadores de los... Y ganaron. Hay evidencia Y empírica de que ganaron. los puso directo el narco en Sí. 14, 15 de los 24, 25 estados que gobierna Morena. Lo único que quiero terminar es decir a quien nos ve, hemos dicho calificativos muy fuertes para caracterizar este gobierno Pero que lo preside dijimos, no- Claudia A Sheinbaum. ver, perdón, no son fuertes. Todo lo que dijimos son hechos reales. Lo O único sea, que no- quiero es... Se mueren ahora en las tiros de práctica, Rubén. Las 3 características con las que hemos definido al actual régimen, corruptos, narcotráfico, dictadura constitucional, Es los real. 3 son evidencia. Y este es el país que estamos construyendo si no reaccionamos. Tenemos que reaccionar. No les podemos dejar este país a los corruptos de Morena y a los narcotraficantes No que puede. dominan a Morena. Exacto. Esa es la lucha que está presente todos los días en este país. Va a haber reforma electoral y me voy muy rápido. No creo que sea a favor de la oposición. Hay elecciones el 27 con nueva reforma electoral. Con todas las pinches trampas que nos han hecho, más la nueva reforma electoral, aunque convenzamos a los 70 millones que no votaron a favor de Morena, ¿tendríamos alguna oportunidad? Veracruz y Durango indican que sí, Sí. que aún con sus narcos son derrotables. Ahí tienes a Lord Tokio Es en cierto. tercer lugar, ¿no? Con todo el trasero Sí. pateado en Durango. Yo sí pienso, son 17 gobernaturas, 500 diputados, Sí. 30 congresos locales, 1000 presidencias Regidores, municipales. sí. La lucha está en lo local. Claro. En lo local. Así en es, cada no presidencia federal. municipal, Así es. no dejar pasar a un narco. Las comunidades, la ciudadanía, en ese espacio sí tiene el poder de hacerlo. Y la suma de todas las reacciones ciudadanas desde abajo arriba pueden construir una nueva realidad política. Y la gente sabe quiénes son sus vecinos, sabe Punto. quiénes están metidos con la Claro. maña, ¿no? Ya, si alguien se quiere suicidar y por un programa social va a poner su municipio en manos de alguien que ya sabe que es narco, pues contra la base por bolas no hay defensa.
No. Y lo que sí creo es que la elección federal no es federal, es local. Y Local. Y si la gente empieza a visualizar posibles candidatos, van a ayudar a los partidos de oposición con nombres nuevos Y gente con voto buena. útil. Ojalá y la gente, Sí. no importa si es de qué partido, No importa. el que crea que puede ganar o la que crea, sobre ese haya voto útil, aunque no sean de mi partido. Claro, no pero importa. la sociedad tiene que definir, no puede nada más ver. En contra del único enemigo que es el partido del Claro. narcotráfico y la Exactamente. corrupción, que es Morena. Y que la gane el que dictadura, pueda sí. vencer al narco, Claro. el del partido que sea. Correcto, correcto. Federico Doring, gracias. No, a ti, Nos vemos gracias. el lunes Sí. en Atípica. Rubén, nos vemos Mil el miércoles la gracias, próxima mil semana. gracias. Familia Atípica, Familia Azteca, muchas gracias por vernos. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias.